Muy buenas tardes. Universidad de UNIAC les da la bienvenida al conversatorio de la Facultad de Administración del área de coaching, titulado Recursos para enriquecer una sesión de coaching. Con nosotros nos acompaña Sergio Aravena, quien es director del área de coaching, y María Rita, quien es Master Coach, Coach Ejecutiva, Coach Sistemática, periodista de nacionalidad argentina. Les comentamos a todos nuestros asistentes que esta actividad está siendo transmitida mediante Zoom y que además será grabada. Entonces, posteriormente, si ustedes tienen dudas, consultarlas, podrán también revisar en nuestro sitio si quieren volver a ver el video y también realizar sus consultas por esta plataforma, ¿ya? Recuerden que las dudas y consultas las pueden ir realizando al chat, ¿cierto? Y también pueden alzar la mano dentro de las reacciones para que nosotros podamos cederles la palabra. Agradecemos su asistencia. Parece que tenemos una falla ahí en ese micrófono, pero bueno, pero muy buenas tardes a todos. Tardes porque acá en Santiago de Chile son las 19 horas. Tenemos la misma hora de nuestra invitada de Argentina, María Rita. En primer lugar, agradecerle su tiempo, su disposición. Yo siempre digo desde mis años que el tiempo es vida y cada uno decide dónde invertir este tiempo, esta vida. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a estar honrados y agradecidos de que ustedes se hayan dado el tiempo para poder acompañarnos en este espacio que hemos creado? Yo le digo un espacio para todas aquellas personas que se interesen por su evolución personal, por su crecimiento, se consideren aprendices, porque desde mis creencias todos los días podemos aprender algo y siempre tenemos la posibilidad de aprender. Quiero escuchar primero a María Rita, pues solamente para saludarte, para saber cómo estás. Ganó Argentina, así que me imagino ese estado emocional. Sí, de celeste y blanco, muy contenta. La verdad que sí, muy agradecida por esta segunda oportunidad. El año pasado ya habíamos estado juntos con la UNIAC, en esta sana costumbre de podernos encontrar a través del Zoom y borrar todas las fronteras. Así que muchísimas gracias a quienes están haciendo un rato para poder compartir. Muchas gracias, María Rita. Bueno, para quienes se integran por primera vez a nuestro conversatorio, les presento entonces a María Rita. Ella es coach ejecutiva sistémica, corporoemocional y consteladora familiar. También es periodista, consteladora también organizacional, fundadora y directora de la Escuela Profesional de Coaching, Espacio de Transformación. María Rita, yo la admiro y la honro por todas sus ganas de seguir estudiando. Posee una maestría en coaching ontológico, management y liderazgo, un avanzado de mente holográfica, biodecodificadora y didacta de biodecodificación holográfica. Todos esos recursos ella los pone al servicio de sus sesiones de coach. Y para mí es tan importante, sobre todo cuando yo intervengo con los estudiantes, de sentirse siempre desde la humildad un aprendiz en este bello oficio del coaching. Tenemos que seguir aprendiendo y hoy día María Rita nos trae una ponencia muy interesante porque en el fondo lo que ella nos va a contar es cómo pone estos recursos para enriquecer, le llamamos a la charla, para enriquecer las sesiones de coaching. Así es que para aprovechar el tiempo, María Rita, siéntate en tu casa y puedes comenzar. Fantástico, muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas los que hoy se hacen un ratito para estar presentes, a los de Argentina, que estuvimos todos compartiendo los nervios de hace un rato y yo decía, bueno, no va a llegar nadie, pero parece que están llegando, así que muchísimas gracias. Y la verdad es que fue así, al estilo argentino, sufriendo mucho,
pero pasándola bien finalmente. La idea entonces es la de poder intercambiar, poder dialogar, poder aprender juntos. Esto que dice aquí nuestro común amigo Sergio, es tal cual. Es, como dice la canción, poder reconocernos como eternos aprendices, porque que siempre estamos, cuando tenemos la disposición de poder aprender y después compartir lo que aprendimos, creo que es cuando nuestra humanidad y nuestra conciencia de sistema, nuestra conciencia sistémica se puede desplegar. Si es posible, yo sé que para algunos no, porque estas bondades que tiene el Zoom a veces por las cuestiones de conexión se ven interrumpidas, pero para los que fuera posible, les agradecería un montón que pudiéramos vernos las caras. La idea es ir haciendo también algunas dinámicas y poder ir, como esto les decía, ¿no? Como nos decía recién Fernanda, y poder ir intercambiando a medida que vamos dialogando para poder hacer esto más cómodo para todos y para poder darnos este espacio. Vamos a inaugurar espacios innovadores. ¿Por qué digo innovador? Porque a veces esto de estar pensándonos y pensando las palabras desde un lugar diferente nos da también la posibilidad de ser y hacer de distinta manera. Así que hoy vamos a estar abriendo la puerta, como decía esa canción cuando éramos chicas, ¿no? Que sepa abrir la puerta para ir a jugar. No necesita ser lo que, digamos, estudiar o aprender o intercambiar, no necesita ser ni adulto ni serio. Podemos pasarla bien, ¿vieron? Pero a veces el estudio y disfrute, hay un montón de palabras que se juegan en estas polaridades. Hoy vamos a trabajar, vamos a ver cómo integrar desde una lógica diferente algunos conceptos y sobre todo cómo trabajar incorporando el cuerpo e incorporando las emociones en nuestras sesiones de coaching. En mi provincia, yo vivo en Posadas, Misiones, la tierra colorada de las cataratas del Iguazú, en la República Argentina. En mi provincia decimos Ayaite, cuando es allá lejos de hace tiempo, ¿no? Cuando aprendí coaching, Ayaite, había como un concepto, un preconcepto, de todo lo que tenía que ser así como muy establecido, muy dentro de una caja. El coaching ontológico, teníamos algunos encuentros en el año donde se nos hablaba del cuerpo y se nos hablaba de las emociones, pero sobre todo estaba puesto el acento en las palabras. Hoy sabemos, como profesionales y como integrantes de la sociedad del siglo XXI, que podemos nutrirnos de muchas disciplinas que nos permiten enriquecer el coaching. Por eso cuando hablamos, lo hacemos a veces hasta desde un espacio que es técnica sin técnicas, donde nos permitimos eso que decíamos recién, abrir la puerta para ir a jugar. Nos permitimos una mirada mucho más ampliada, cambiamos los marcos conceptuales desde donde miramos el mundo y desde donde nos miramos a nosotros mismos, y entonces en nuestras sesiones de coaching empiezan a pasar otras cosas. Podemos hacerla con elementos, podemos hacerla, seguramente muchos de ustedes lo harán, podemos hacerlo con el cuerpo absolutamente presente, en esta conciencia somática, en esta integralidad sistémica que todos somos. Así que desde ese espacio les voy a invitar, todavía quedan personas que no les vemos la cara, los que tengan la posibilidad de abrir la cámara, les vamos a agradecer que así lo hagan. Vamos a ver si mi compu se porta bien, y yo también, y puedo mostrar la presentación que te parece. Ahí está. Ahora sí, vamos a compartir Excelente. la pantalla
¿Lo ven bien? 10. Sí. Gracias, UNIAC, por favorecer esta posibilidad de hablar, de descubrir algunos, de recordar otros, recursos para enriquecer una sesión de coaching. Y hablo de recursos porque hasta hace un tiempo atrás yo usaba mucho, como usamos muchos colegas, la palabra herramientas. ¿Se acuerdan? Entonces nosotros decíamos, bueno, estas son las herramientas de coaching. Y cuando aprendí decodificación biológica, Fabián Garela, que es fantástico, nos dijo, ¿por qué hablan de herramientas? A mí me pareció tan común llamarlas así. Y él me dijo, pero colegas, si ustedes utilizan herramientas para arreglar algo para que vuelva a su estado original. Y sin embargo, cuando hacemos una sesión de coaching, de biodecodificación o de alguna otra disciplina, no trabajamos para que las personas vuelvan a su estado original. Trabajamos para que las personas puedan conectar con su grandeza. Yo siempre les digo a mis coaches que somos como si hubiera, aquí donde está nuestra cabeza y bueno, el inicio del cuerpo, un toma corriente y un enchufe, y todo lo que hacemos, los terapeutas, todo lo que hacemos los coaches es asistir, acompañar, acompasar este proceso del coaching para que pueda conectar. Por eso no son procesos en los que nosotros estamos esperando de ninguna manera que la persona comience a establecer ninguna dependencia con nosotros. Lo que trabajamos empáticamente es esta posibilidad de empoderarse. En mi país, sé que hay mucha gente de Chile, en mi país eso que está soplando la mujer se llama panadero. Y lo traje a colación para iniciar, porque mi abuela materna, con quien sigo teniendo, a pesar de que ya no está en este plano, una relación amorosa para siempre, siempre me decía que había que colaborar, que era nuestra función colaborar. Ella me decía, con Dios en la obra de la creación, o con las personas. Entonces, me hacía juntar panaderos y me decía, cuando soplás, estás acompañando a la naturaleza a que esas semillas viajen y lleguen lejos. Por eso, recordándola, me pareció tan oportuno poder hablar de estas semillas, que son nuestros conocimientos y que al compartirlos llegan muchísimo más lejos de lo que pensamos. Y la primera imagen, si esto se porta bien, ahí está. Un par de guantes de chicos. No encontré los míos de cuando era chica, pero siguiendo con lo de mi abuela, ella siempre me decía que tenía que aprender a darme vuelta como un guante. Porque claro, tenía esta posibilidad tan amorosa, ella tejía y cosía muy bien. Entonces, ¿vieron que los guantes, cuando los usamos un montón, se hacen esas bolitas de lana? Y ella siempre me decía, vamos a trabajar las dos. Mirá, las bolitas de lana que se hacen tienen que ver con aquello. Mira, ¿cuántas historias hay ahí? ¿Cuántas veces acariciaste? ¿Cuántas cosas tomaste? ¿Cambiaste de lugar? ¿Las pusiste? ¿Las sacaste? ¿Las trajiste? ¿Las compartiste? Entonces me decía, no las vamos a olvidar. Pero sí, si nos damos vuelta, si damos vuelta al guante, podemos encontrar algo nuevo adentro. ¿Por qué algo nuevo? Porque podemos integrar aquello pasado con un costado hasta más amable, porque se ve como si estuviera recién comprado, y sin embargo puede integrar
pasado y presente. Puedo integrar mis zonas de aprendizaje. A mí me quedó grabado eso que hacíamos siempre, después que terminaban los inviernos, y nos quedaba para el año siguiente el guante nuevo. Dije, cuando fui más grande, el coaching también nos permite hacer esto. ¿Cómo es la mirada que nosotros tenemos sobre nuestra vida? Sobre los acontecimientos que hemos pasado. ¿Cómo podemos atesorarlos en lugar de elegir esto no me gusta, esta emoción no quiero, esto no me sirve? A veces a ustedes les pasará, colegas, también recibir personas en el consultorio y que te digan, yo no quiero saber nada más de fulano, me quiero olvidar de todo. La verdad es que es un esfuerzo enorme para algo que no tiene mucho sentido, porque haber vivido y olvidarse de lo vivido nos lleva a no poder descubrir de qué forma los errores podrían ser una hermosa base del aprendizaje de hacer las cosas diferentes. Sí, claro, elegí esta imagen porque si vamos a tener una mirada sistémica, una forma de hacer y de ver, es importante que recordemos a aquellos que nos antecedieron. Cada uno de nosotros en nuestras familias, cada uno de nosotros en las empresas donde trabajamos, llevamos un sendero que se hace un camino, que después se hace una autopista, por las cuales, aunque estemos incómodos, vamos avanzando igual. Y a veces nos detenemos y no nos damos cuenta que nos está faltando justamente esto. Ver que no vemos el mundo como es, lo vemos como somos. Y muchas veces aquello que se eligió no mirar de generación en generación, marca también el marco desde el cual yo puedo conectar o no con el mundo. Y otro de los temas que siempre hablamos en coaching, somos la historia que nos contamos. Pero somos mucho más que eso. Hay una historia familiar que nos marca. Vieron que ahora se puso muy de moda con esta serie Mi Otra Yo. Muy de moda esto de encontrar que todo lo que nos sucede tiene la culpa algún ancestro. Y nos falta mirar qué otras cosas sí miraron ellos. ¿Qué dones no estoy mirando hoy? ¿Qué me trae mi sistema como una manera amorosa de incorporarme al mundo que no estoy pudiendo ver? No vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Y en nuestro sistema familiar hay una manera de ser y de hacer, pero no es un destino. Es una orientación, es una forma que repetimos por lealtad amorosa. Si no, seríamos eternas víctimas. Y sin embargo, cuando un coach llega con su relato victimizado, y todos somos víctimas, cuando estamos contando lo que pasa en la calle, lo que pasa en un lado o en el otro, y sin embargo, somos mucho más que esa historia que nos contamos. Lo que les voy a proponer hoy es una mirada sistémica, pero también una mirada integradora. Porque si algo pide un sistema todo el tiempo, va a haber algunas palabras que vamos a llevarlas en todo el relato. El sistema pide la inclusión, como podamos. El sistema pide estar todos, porque cuando no estamos todos, no podemos integrar. Cuando llega un coachee y empiezo a escuchar su relato, y tengo acostumbrado el oído, y tengo acostumbrada la mirada, a lo sistémico, yo sé que estoy al servicio de algo más grande.
lo de la historia del coaching, al servicio de algo más grande, al servicio de su sistema. Por esto de que somos la historia que nos contamos, pero somos mucho más que esa historia. Y fíjense, de lo que no se habla, ahí generalmente está el nudo. De la persona que no se nombra, de la emoción que no se conoce. Cuando vamos a tener una mirada sistémica, estamos mirando la totalidad. Es como si fuéramos drones y nos eleváramos para observar qué es lo que pasa por allí. Recordemos entonces, donde está el excluido, seguramente está el tema. El excluido puede ser una persona, puede ser una relación, puede ser mi jefe, puede ser absolutamente una situación, pero de aquello que no se habla es de lo que necesitamos hablar. Aquello que no se mira es lo que necesitamos mirar. Diría Daniel Kupperman, ¿eso que te trae? Bueno, eso no es. Siempre dice con mucha sabiduría que necesitamos aprender a mirar. Entonces, encontré esta imagen que me encanta, que habla de esta historia inclusiva, de la narrativa común, de las lealtades invisibles, que una y otra y otra y otra vez aparece como integrando. Escribieron esa historia desde hace un montón, desde hace mucho. Y estoy hablando de la historia familiar, pero también estoy hablando de la historia social, también estoy hablando de los chilenos, los argentinos, los mexicanos, los latinoamericanos, eso que nos une en la historia común. Sería fantástico que pudiéramos incluir. Es la única manera de integrar. Sería fantástico que se escucharan las voces diferentes. Y ya vamos a ver un poco más adelante qué es lo que sucede cuando nos colocamos en las polaridades. Nosotros y ellos. Porque entonces, cuando estoy en una polaridad, no me puedo integrar. Y tampoco puedo dejar de mirar aquello de lo que no hablo. Y fíjense, ¿desde dónde miramos esa historia común? Podemos mirarla desde el coaching, que es uno de los tantos recursos y de las tantas disciplinas, una disciplina a la que amo profundamente, pero es una de ellas, lo podemos hacer desde la biodecodificación metafórica. Le decía yo a Sergio antes de iniciar que me gustaría más adelante poder hablar tanto de la mente holográfica como de la biodecodificación metafórica, para ver que hay muchas disciplinas. La PNL es una de ellas, la programación neurolingüística, técnicas sin técnicas. Hay muchas disciplinas que nos pueden aportar una mirada y están todas entrelazadas. Esto de, si no es coaching, no me sirve, nos va a dejar afuera de muchas posibilidades, porque la mitad de la belleza depende del paisaje y la otra mitad, como diría Hermann Hesse, va a depender de la persona que lo mire. El paisaje per se no es ni lindo ni feo. En mis gustos, en el marco, desde donde lo estoy leyendo, desde donde lo estoy mirando, es donde se va a dar esta posibilidad de relacionamiento e interacción. Porque el paisaje no cambia, dice Jorge Soler. Lo que cambia es la forma en la que nosotros somos capaces de percibir. ¿Alguna vez les pasó? Y me gustaría escucharlos, ¿no? Y te pido, Sergio o Fernanda, si yo no veo, si hay algo en un chat o alguien que levanta la mano, que por favor me lo puedan decir. Si alguna vez les pasó esto de modificar, por ejemplo, no sé, se rompe el auto y entonces en vez de ir en auto voy caminando de un punto a otro y descubro el jardín del vecino, descubro un montón de cuestiones nuevas
que estaban en el paisaje, pero que no estaban presentes en mí. De la misma manera nos pasa a nosotros como personas, y en el caso de estar relacionándonos profesionalmente, les pasa a nuestros coaches. Hay muchos ejercicios de mente holográfica que tienen que ver con justamente este paisaje interior, esta metáfora en la que nosotros vivimos. Esto es como si, mira, me sentí como... Y a veces, yo siempre digo que el universo me resulta hiper generoso, porque los coaches que van llegando van acompañando mis propios procesos. O sea, estos temas que me lo traen, y a veces uno y otro en el mismo día, y yo digo, bueno, a ver, María Rita, ¿cómo vas vos con este mismo tema? Porque la generosidad del universo te lo trae. A ver qué hay de regalo para vos en esto. Y entonces empiezo a observar mi paisaje interior. Vieron que a veces cuando trabajamos con la metáfora, llega un coach y te dice, me siento enjaulada. Listo, chao, yo armé mi jaula. El tema es seguir indagando en qué jaula está la otra persona. Y digo jaula porque me pasó hace unos días. Era una jaula que no tenía techo, esas famosas jaulas de oro que dicen a veces algunas personas, ay, estoy vivo en una jaula de oro, no me falta nada, pero me siento mal. Y en esas, era una jaula que no tenía techo y no tenía puerta. Y sin embargo la persona no había podido revisar los permisos que necesitaba darse, muchos de los cuales eran sistémicos, por los cuales necesitaba cambiar ese paisaje. Así que, recordándolo a Maturana, quien amo profundamente, él dice que somos seres emocionales que pensamos. Es bien distinto, ¿eh? ¿Se acuerdan que siempre decíamos, bueno, pienso, luego existo? Él dice, no, momentito, somos seres emocionales que pensamos. Emovere es la raíz latina de emoción. Es este movimiento, este desplazamiento, esta manera de quedarme parada o parado en un solo lugar. Cuando mi relación con las emociones no me permite salir de allí. Primero, reconoce las emociones, luego pensamos de acuerdo con estas emociones, y luego actuamos en consecuencia. Marcelo Krinsky, que es un colega fantástico, él ha hecho casi 190 emociones, las tiene bien separadas una de la otra, y te va diciendo, bueno, a ver, si la emoción es la que me lleva al movimiento, ¿qué movimientos se habilitan en mí cuando tengo esta emoción? ¿Y para cuáles quedo inhabilitado? Y entendiendo desde allí las metáforas que nos traen nuestros coaches, de movimiento, de falta de movimiento ondulatorio, de que parece que camino, pero lo hago con los ojos cerrados. Todo tiene una lectura, y dijimos, somos seres emocionales que pensamos y actuamos en consecuencia. Actuamos en consecuencia, nos movemos, nos desplazamos con el cuerpo. El cuerpo tiene memoria. ¿Vieron cuando dicen el cuerpo habla lo que la boca calla? El cuerpo expresa, el cuerpo piensa. Por lo tanto, es un instrumento maravilloso con el que generalmente el coaching no se relaciona bien, pero que cuando los coaches lo asimilamos a nuestra forma de interactuar con los conocimientos, hacemos sesiones de mucha mayor profundidad, hacemos sesiones mucho más ricas, y la mirada empieza a ser sistémica en serio, porque no estoy mirando solamente lo que pensás, no estoy mirando solamente lo que actuás, no estoy mirando solamente lo que decís, no estoy mirando solamente lo que sentís. Estoy decodificando
todo este sistema que, si llegaste a los puntos que llegaste, es porque hay muchas posibilidades de que este registro somático no se haya dado, de que este registro somático no exista. Digo, nosotros mismos, cuando tenemos una emoción, miren qué distinto, ¿eh? Una cosa es que yo tengo una emoción, otra cosa es que la emoción me tenga a mí. Cuando estoy totalmente absorbida por la emoción, estoy así como metida allí adentro. Y al cuerpo no le pasa lo mismo cuando está tomado por la emoción que cuando se siente ciego para poderla registrar. Hablamos de esto en nuestras sesiones, lo incorporamos como una posibilidad de que este coachí que está interactuando con nosotros, después se lleve puesta la posibilidad más profunda aún de, como decimos en estrés postraumático. En estrés postraumático, vieron como nosotros decimos los coachees o los coacheados, cuando estamos en biodecodificación decimos los sanantes. Estos coaches, ¿cuál es la relación que tienen con ellos mismos como integridad? Cuando estamos trabajando en estrés postraumático, decimos que educamos al cliente. En estrés postraumático se lo llama cliente. Educamos al cliente. ¿Por qué? Porque después de esta intervención, de este trabajo conjunto, nos sentamos a recorrer junto con ellos el camino que necesitan aprender para poder llevarse puesto, no una teoría, sino llevarse puesto el cuerpo desde otra dimensión. Poder interactuar entre lo que sienten, lo que piensan, lo que hacen. Así que, después lo vamos a hacer, este registro somático es súper importante. Y encontré esta imagen que me pareció valiosísima, porque no hablamos comúnmente, a veces decimos sí, porque los marcos conceptuales. Ahora, ¿desde dónde miramos la historia? ¿Somos la historia que nos contamos? ¿Somos mucho más que eso? ¿Y cuáles son los marcos relacionales, por ejemplo? ¿Cuáles son los marcos que me dan mis creencias? ¿Cuáles son los marcos que me dan los mandatos sociales? ¿Cuáles son los marcos de las lealtades familiares? ¿Cuáles son los marcos de mis emociones frente a un tema, frente a una persona? Así que de eso vamos a hablar, de poder revisar nuestros marcos, porque todo aquello que es excluido necesita integrarse. También los nombres. Ustedes, no sé si saben, los nombres, por ejemplo, se constelan, porque la forma en la que me nombro muchas veces es un marco. A mí me dicen, ¿cómo te gusta que te llamemos? ¿María o Rita? Yo le digo, mira, María Rita, y siempre digo lo mismo, ¿no? Como la Virgen y Santa Rita, pero menos santa. Porque de verdad me pusieron el nombre, por la Virgen y por Santa Rita. Entonces, nunca pudieron quedar mal con ninguna de las dos. Y siempre digo, pero menos santa, porque es un nombre que me marcó desde la religiosidad, y el paso desde la religiosidad a la espiritualidad, que hice como una búsqueda interior, tenía mucho que ver con mi nombre, con lo que quiere decir María, con lo que quiere decir Rita. En muchas familias, cuando llevas el nombre de alguien que ya no está, también lleva su historia. Así que revisar los marcos desde donde nosotros estamos mirando la vida es fundamental para poder avanzar. Yo quisiera, a ver,
porque como no los estoy viendo, bueno, antes de ir acá, voy a dejar de compartir un minutito, así nos Está- vemos las está- caras. te estamos escuchando y muy interesante lo que estás proponiendo, María Rita, ¿eh? Muchas gracias. Pero por eso digo, me gustaría verles las caras, todavía sigo viendo pocas caras, por- porque está bueno esto, ¿no? En general, ¿vieron cuando estamos así como muy afines a una disciplina, pues ya después no podés escuchar sin eso? O sea, nosotros que somos coaches, o que tenemos distinciones desde el coaching, escuchás desde el coaching. Tenés habilitada la escucha empática, las distinciones que son recursos para relacionarte con el mundo. Y fíjense, yo siempre, cuando les enseño a mis alumnos, les digo, fíjense esto, la persona generalmente, cuando contamos una historia donde sentimos que, sentimos víctimas, entre comillas, de una situación, víctima parece que tuviera mala prensa, ¿no? Pero es ese estado en el que creemos que es superior lo que me sucede a la cantidad de recursos que yo tengo para relacionarme e interactuar. Si lo pudiera solucionar, no estaría ni yendo a un psicólogo, ni a un psiquiatra, ni a un coach, ni a un terapeuta holístico. Y siempre les digo también, y en eso uso el cuerpo. No lo puedo hacer ahora porque si no desaparezco en la pantalla, pero ¿ustedes recuerdan cómo mirábamos el mundo como cuando éramos chicos? ¿Vieron que todo parecía enorme? Porque éramos tan chiquititos, yo me acuerdo, ahora tampoco soy muy alta, mido 1,62 m, pero antes era mucho más chiquitita. Entonces, mirar el mundo desde ahí, ¿se acuerdan cómo veíamos a nuestros padres? Enormes, todo era muy, muy grande, una enfermera, un doctor, un auto, todo tenía dimensiones desproporcionadas. Entonces, muchas veces, cuando estoy trabajando en una empresa o en la consulta personal, invito al coaching a tomar esa posición, porque vos le preguntás qué es lo que ve, y ese es un concepto de mente holográfica. ¿Pero por qué? Cuando te preguntan dónde está la mente, mucha gente dice, bueno, está acá adentro, o acá, o la tengo en el estómago, pero en realidad, ¿vieron cómo los hologramas que vamos cambiando de lugar? Cuando estamos hablando, también estamos proyectando. Entonces, la idea es volver con esa misma proyección a que el cuerpo sienta cómo estoy mirando esto, que no es un problema, es una situación. No es un problema, es una persona con la que me tengo que relacionar. La forma en la que yo establezco la relación lo constituye en un problema. Es decir, fíjense, yo uso siempre, porque como estoy hablando con los coaches, me gusta porque me resulta útil el ejemplo. Le digo, bueno, esta mesa que hay entre vos y yo, este escritorio. Bien, ¿qué es? Sí, es un escritorio, por definición, no es un termo, no es un somier, es un escritorio. Y bueno, decime ¿qué pensarías vos si yo digo? Yo tengo que llegar hacia vos, a ver, yo tengo acá, voy a poner los lentes para poder ver mejor, hace novio, lo tengo derechito a mí. Bárbaro, entonces yo digo, suponiendo que estuviéramos con un escritorio de por medio, yo tengo que llegar en línea recta hasta donde está Zenobio. Bárbaro. Entonces, Zenobio, no puedo llegar en línea recta porque tengo el escritorio. Bueno, pero puedo ir para llegar en línea recta, cumplir la consigna, puedo caminar por arriba del escritorio, pero ¿qué va a pensar Zenobio? No, eso no lo puedo hacer. Bueno, pero puedo ir por abajo, si quiero seguir sosteniendo la línea recta. Pero ahí aparece otra creencia, ¿no? Puedo aparecer de golpe por abajo de la mesa, él es un hombre, yo soy una mujer, no, eso no se puede. Bueno, mi creencia, la que me limita, me dice que tampoco puedo ir por la derecha, tampoco puedo ir por la izquierda y tampoco puedo correr la mesa. ¿En qué se me acaba de transformar ese escritorio?
pueden hablar, no es una pregunta muy difícil. ¿En qué se acaba de transformar lo que es un escritorio? Abren nomás el micrófono. ¿Puede abrir, Fernanda, el micrófono a Zenobio, por favor? O a los demás, si no hay Bueno, problema. Zenobio, ya que yo tenía que ir para tu lado. Sí. Dale. ¿En qué se me acaba de transformar el escritorio que había entre vos y yo? No sé si puede abrir su micrófono. O Antonio, que estaba hablando y haciendo Eso, acá dice Romy, en un obstáculo. No es un obstáculo, es un escritorio. Mi manera de relacionarme lo ha convertido en un obstáculo para mí. Entonces, esto es cuando el coaching puede ver que en el marco a través del cual se relaciona con el objeto, la persona, el trabajo, lo que sea, está su dificultad. Si el marco lo creó, también debe tener las respuestas. Siempre le digo, la salida es hacia adentro. Ahí está, ahí. Recién te escuchamos en Oviedo. Y ahí decimos, la salida es hacia adentro. Si es hacia adentro, qué maravilla. No tengo que salir a buscar nada. Solo necesito ojos para ver aquello que todavía no vi dentro de mí. Por eso no hablamos podemos hablar de fortalezas, cualidades, virtudes, pero no hablamos ni de debilidades ni de defectos. Las llamamos zonas de aprendizaje. Por ahora, no sé qué pasa ahí. Por ahora, todavía, necesito seguir revisando más esta relación que yo tengo con eso que sucede, o con esa persona, o con mi pareja, o con lo que sea. Eso es lo que tengo que revisar. Porque no es un problema. Lo he constituido en un problema en esta relación. Entonces está buenísimo porque hago esto que les decía. Nos agachamos junto con el coaching, después de que con la mente holográfica sí, porque es enorme, porque vos no sabés, porque todo lo que pasa, y nos agachamos, y el coaching descubre que está mirando el problema que tiene, siempre entre comillas, como cuando era un nene. Está mirando desde ese marco. Desde ese marco, las respuestas son siempre más acotadas. ¿Qué necesitaríamos poder hacer? A ver qué dice acá. Adriana dice, esa palabra hace magia. Por ahora, es algo que ayuda a desestresar el inconsciente, claro. Como diría Jung, hasta que no hagamos consciente, yo siempre hago así, ¿no? Por esto de mente holográfica, hasta que no hagamos consciente lo que tenemos inconsciente, a lo que nos pasa le vamos a seguir llamando destino. No es un destino el marco desde el cual estamos eligiendo las emociones que tenemos, por la historia que tenemos, por las lealtades que tenemos, por los mandatos que tenemos, el marco desde el cual estamos eligiendo mirar esto que nos acontece. Entonces, utilizo algunas preguntas siempre. El coaching viene con el por qué. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué puede ser que yo no encuentre? ¿Por qué otra vez a mí me persiguen todas las mujeres así? A mí me persiguen todos los hombres así. Entonces empezamos a generalizar, ¿vieron? Todos los hombres son iguales, todas las mujeres no sé qué cosa. Bueno, estamos en el horno cuando generalizamos porque llevamos lo que es una pequeña distinción a nuestra mirada, hacemos un gran marco y ponemos ahí adentro a todo lo masculino, a todo lo femenino. Entonces esto, como decía recién, creo que era Rosana el nombre, esto es lo que nos da. Por ahora, esta es la mirada que tengo, solo por ahora. Pero ¿saben qué bueno es cuando el cuerpo les marca desde lo chiquito? Me voy a decir, pero no, ya crecí. Sí, pero ¿en qué parte me quedé del relato de lo que puedo y de lo que no puedo y de lo que sé y de lo que no sé? Y vuelvo a lo que dijimos primero. Somos la historia que nos contamos, pero somos mucho más que esa historia. ¿Qué vamos a hacer para cambiar el relato?
porque encima generalizamos. Entonces, esto puntual ya parece que en la rueda de la vida nada nos sale bien. La pregunta entonces, la primera generalmente ya viene respondida, ¿no? ¿Por qué? Y es la que yo les decía que Daniel Kupperman, de una forma muy acertada, nos dice, ¿saben qué? Eso no es. Porque dice, yo ya sé por dónde es, yo ya sé lo que me pasa, pero no puedo salir de ahí. Entonces, eso no es. Porque si lo sabe, también podría encontrar la respuesta. Generalmente hay algo, cuando hacemos biodecodificación, ¿no? Vamos buscando lo que está más abajo, lo que está más abajo, lo que está más abajo. En nuestra carrera profesional nos pasa muchas veces que llegamos a esos cambios de mirada que termina la sesión y te sentís, wow, qué bien, se fue, contento, resignificó, qué sé yo, y a los 3 meses está parado en el mismo lugar. Entonces, en biodecodificación vemos que una cosa es poner una curita. Quien ha pasado por alguna cirugía lo sabe. Los puntos de afuera cierran, pero los de abajo, no. Tengo que seguir cuidando aquello que no se ve. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Porque la sanación y la curación no es lo mismo. Esta sanación, este cambio de paradigma, porque mientras yo siga viendo desde el mismo lugar, estoy en el orden. Mi amigo, yo siempre digo que tengo amigos muy importantes, porque como los cito siempre, entonces digo que son mis amigos. Einstein decía que es de locos pensar que puedo encontrar una solución si sigo haciendo lo mismo. Si sigo haciendo lo mismo, el resultado sigue siendo el mismo. Esta predisposición para la acción que se sigue repitiendo cuando yo no llegué a la emoción raíz. Entonces estoy por acá, y sí, claro, me di cuenta, y cuando el proceso es más mental que emocional, voy a seguir patinando en falso. Entonces, para poder acompañar a la persona a salir de ese niño que todo le pasa y que a alguien que puede hacer un proceso a su tiempo para encontrar dentro de sí los recursos para tener nuevas respuestas. ¿Vieron? Responsabilidad es responder con habilidad. Entonces, en vez de trabajar la culpa, que es así, es sistémica, es trabajar qué habilidades necesito desarrollar para tener nuevas respuestas. Porque las que tengo hasta ahora me dejan siempre en el mismo lugar. Es interesante porque nos señalan, Daniel Kupperman también, y Leandro Molina, señalan que cuando yo intento, tengo una polaridad, o es blanco o es negro, o es lindo o es feo, o es alto o es bajo, o es gordo o es flaco. Por ejemplo, quiero adelgazar, voy entre ser gordo y ser flaco, y entonces puedo pendular. Y el péndulo, ¿qué hace? Va para acá y vuelvo para acá, y va para acá y vuelvo para acá. Porque estoy en el mismo nivel lógico. Mientras, y a mí me voló la cabeza haberlo entendido así, porque cuando yo aprendí coaching, a mí me habían enseñado, ¿dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Y todo sucedía en esa brecha de insatisfacción. Hasta ahí me parecía re lógico, y lo enseñé mucho tiempo, pero cuando vi que no me alcanzaba a moverme en el mismo nivel lógico y que ahí estaba la repetición de las acciones, dije, parece que esto pasa por otro lugar. Tal vez este pequeño observador que yo soy, digo pequeño porque estoy mirando a la altura de mis posibilidades, mis conocimientos, mi historia, la historia de mi familia, la historia del lugar donde nací, donde vivo, parece que no era solamente por acá. Que hay un gran observador, que soy yo misma, en Tron. Que soy yo misma, más allá de mis juicios, mis prejuicios, en Tron.
mirando desde arriba, ¿qué otra cosa se ve? ¿Qué se puede ver diferente? Entonces, ¿por qué? ¿Qué me va a llevar a un inicio de responsabilidad? ¿Para qué hago lo que hago? Vieron que generalmente cuando le preguntamos, la gente dice, ay, parece que soy tarado, no puede ser que lo vuelva a hacer. Pero ¿para qué lo hago? No, no. ¿Para qué lo haces? En serio. Si somos el origen de nuestros resultados, ¿para qué haces lo que haces? Entonces es como la curita y la sanación, porque toda sanación es un proceso de autosanación. La persona tiene que aprender a hacer este trabajo para poder ver sus patrones, como decimos, limpiar todo, cambiar el chip. Necesito la batería, pero esta que tenía está agotada porque siempre me está dejando en el mismo lado. Entonces tengo al principio el por qué, después el para qué. Si me animo a la mirada sistémica, hay otra pregunta, que es el ¿para quién hago lo que hago? ¿A quién después de tantísimos años me sigo autoexigiendo para demostrarle que yo podía y que no era como él había dicho? Nos lleva a la vida a veces, eso, lleva puesta la vida. Y más abajo todavía, para ir bien hasta la emoción raíz, está la necesidad. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Y qué necesidad mía, interna, satisfago haciendo esto? Y entonces, ¿cuándo? A ver. Bien, gracias, Adriana. Y entonces, cuando a mí me está sucediendo esto, cuando tengo que ver cómo salgo de la lógica conceptual, cómo salgo de los marcos. Solo algunos, a ver si puedo volver bien acá. Acá estamos. Bien, ahí. Fantástico. Entonces, ahí está. Hay distintos marcos desde donde estoy mirando. Hoy hablamos de marcos sociales, marcos culturales, marcos relacionales, y hay algunos marcos, después si quieren les mando buen material, Brigitte Charpentier tienen buenísimo este material, y ella nos dice, podemos estar mirando la vida desde el estado niño. Cuando una persona mira la vida desde su estado niño, mira así como yo les decía, ¿no? Mira, piensen cómo ve un niño. Ve muchas imposibilidades, ¿no? Porque hay cosas que físicamente todavía no puede hacer, intelectualmente todavía no conoce, y lo que tiene es un estado demandante. Todo el tiempo te está diciendo, porque vos me tenés que dar, porque vos me tenés que hacer, porque... Fíjense, yo trabajo mucho en el coaching de pareja. ¿Cuántas parejas vienen desde ahí? Porque él no me mira, ella no me escucha. Yo le pido, y me tendría que hacer esto, porque, claro, él sabe lo que yo necesito y no me lo da. Otros van a venir desde el estado padre. No, padre o madre, no tiene género, es el lugar desde donde estoy observando, y es el marco que también está en el pasado. Así como el marco del estado niño está en el pasado, el marco del estado padre también. Está allá lejos, cuando yo aprendí cómo tenían que ser las cosas. Entonces, desde ahí, pongo mi dedo del índice y te digo, vos tendrías que haber hecho esto. Esto me pasa porque mis padres, cuando yo era chico, no me dieron, porque me tendrían que haber incentivado, porque tendrían. Y qué difícil es. Les mando después el material, porque tanto estado niño como estado padre tiene un montón de variables, ¿no? Pero qué difícil es hacer un abordaje desde allá. Estado niño y estado padre están mirando desde un marco del pasado. Aquí necesitamos empezar a estar. En el marco de un estado adulto, donde la persona puede hacerse cargo, puede revisar, donde el pasado, como pasaba conmigo antes, el pasado empieza a ser un campo fértil de aprendizaje.
donde yo me puedo preguntar, ¿para quién sigo haciendo esto? ¿Y qué necesidad estoy satisfaciendo? Ah, bueno, entonces necesito hacer un cambio. Y como diría mi amigo Maturana, miren qué presuntuosa, ¿no? Pero lo nombro tanto, lo quiero tanto que es como de la familia. Como diría Maturana, cuando voy a hacer un cambio, necesito saber muy bien qué voy a cambiar y qué voy a preservar. Porque el miedo te da cuando tenés que cambiarlo todo. ¿Vieron cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Barajemos y vemos de nuevo. Sí, pero no tiremos las barajas, porque las barajas están llenas de información. Nos cuesta mucho honrar el pasado, honrar lo que hemos vivido, reconocer que nos hemos formado en esos golpes y que el aprendizaje es esta oportunidad que yo me doy como un adulto de recoger la cosecha de mis propios frutos. Entonces, lo que les propongo es que cuando tengamos que hacer un abordaje así, siempre vayamos por la inclusión. Siempre vayamos por la inclusión. ¿Qué es lo que no se habla? ¿De qué lugar o qué lugar no estamos visitando? ¿De qué emociones no nos estamos haciendo cargo? ¿Qué espacios necesitamos habitar? Como pasa yo tengo una casa muy grande, vivo sola. Como tengo 5 hijos, 7 nietos, bueno, de cuando tenía todos los hijos viviendo conmigo, la casa es enorme. Pero claro, hay algunos lugares de mi casa que yo no... Sí, los limpio una vez por semana, pero no los habito. Es más, generalmente los limpia la mujer que me da una mano, y no son lugares que yo visito. De la misma manera, hay muchos lugares emocionales que no visitamos, tal vez porque nos duela y nos cueste hacernos cargo. Desde las polaridades, lo que necesitamos es llegar a un punto de integración. Cuando no puedo acceder a integrar las polaridades, quedo sujeta de la trampa. O grande o chico, o lindo o feo, o por acá o por allá. O quién soy o quién quiero ser, o dónde estoy o dónde quiero estar. El punto medio, el camino del medio, sería un buen espacio, como el yin y el yang. Podemos reconocer en nosotros que tenemos ambas energías, algunas más desplegadas que las otras, pero las dos complementarias. Acá quisiera hacer un ejercicio, pero vamos a hacer algo. Este me encanta para que lo podamos hacer bien. Esto es de Marcelo Cristi. Un colega, lo que encuentren de él es maravilloso. Él es un especialista en emociones. Y se le ocurrió idear esta alarma. Él dijo, ven, no sé si se ve bien, porque yo acá arriba tengo... Sí, se ve bien. P, I y P. Eso. Entonces él dice, ¿cómo hace una alarma? ¡Pip! Entonces dice, bueno, vamos a ver a dónde tenemos que prestar atención. Así que les pido a cada uno de ustedes que podamos hacer juntos este ejercicio. Puede ser, yo veo que algunos están tomando nota. Vamos a situarnos en este primer cuadrante, para mí, a mi izquierda, y vamos a ver cuáles son las prioridades. Busquemos 3. ¿Cuáles son en este momento las prioridades de su vida? Lo que cada uno de nosotros hace importante en su vida y le dedica un tiempo. Tiempo importante, ¿no? 3. Con que haya 3 nos alcanza para poderme ordenar. Diría Bert Hellinger, primero está el orden y después el amor.
o cualquier energía que yo necesite que fluya. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy haciendo prioritario en mi vida? Yo no los estoy viendo a todos, pero me parece que más o menos es un tiempo prudencial como para que hayan encontrado 3 aspectos en los que ustedes en este momento de su vida estén priorizando. Vamos a la I. Y vamos a usar otra palabra de Maturana, que es importares. Maturana dice, los importares es lo que a mí me importa, lo que me mueve, lo que le da un sentido a mi vida. Por favor, escriban 3 importares de sus vidas. Algo que realmente los mueva, lo que les importa, donde ponen el impulso, la energía. Yo lo estoy mirando a Zenobio y Sergio para mí son, yo los miro en sus tiempos y no puedo ver a los demás por la pantalla. Pero fíjense, por favor, cada uno de ustedes, fíjense si lo que más les importa y lo que los mueve en la vida es lo que están haciendo prioritario en este momento. Entonces yo descubrí, con esto que se le ocurrió a Marcelo, que esa brecha de insatisfacción tiene que ver con el hacer. Cuando doy un curso que se llama Agendas con Propósito, le pregunto a la gente, ¿qué es lo que más te importa en la vida? Y generalmente todos dicen, mis hijos, mis nietos, mi familia. Entonces después les doy un calendario semanal para que anoten cuántas actividades hacen, en este caso con aquellas personas que son las más importantes. ¿Y saben lo que pasa? Que no hay prioridad para eso. Muchos terminan, personas adultas, grandes, terminan poniéndose muy mal, emocionándose mucho, llorando porque dicen, claro, por eso me siento tan mal, porque no hago prioritario aquello que me importa. Y eso nos pasa a todos, ¿no? Coaches, no coaches, tenemos una vida profesional y también hacemos lo mismo. ¿Saben cuándo ideé el curso Agendas con Propósito? Cuando me di cuenta que no tenía en toda la semana 1 hora para mí, para ir a un gimnasio, para salir a caminar, para dije, wow, ¿qué pasa conmigo? Sí, es re importante y prioritario el trabajo, todo lo que hago me encanta, pero ¿yo dónde estoy en mi propia agenda? Entonces, en esta relación que hay entre los importares y las prioridades, podemos darle a nuestros coaches una brújula para poderse mover y poder ver sus emociones. Y ahora tengo los intereses. Y no está mal, porque la gente dice, ay, los intereses, ¿vieron otra palabra que tiene mala prensa? ¿Qué es lo que a mí me interesa? ¿Qué es lo que a mí me conviene? Porque tal vez en este momento a mí me interese ahorrar para las vacaciones y necesito tenerlo en cuenta. Porque si no voy a seguir haciendo prioritario aquello que no me importa tanto y dejando de lado lo que me interesa hacer. Y ahí tengo otra nueva brecha de insatisfacción. Y la última P de la alarma esta para mirar nuestras vidas, prioridades, importares, intereses y presuposiciones. Señoras y señores, ahí tenemos los juicios, las creencias, las lealtades sistémicas, los mandatos sociales. ¡Wow! Ahí es donde tenemos que ver cuál es el marco desde el cual yo estoy haciendo prioritario mi vida. ¿Por qué? Porque tal vez yo quisiera hacer, no sé, tal cosa, pero el juicio que yo tengo acerca
el disfrute es el que me impide disfrutar. La creencia que tengo, que puede venir de una lealtad familiar. Y muchas, la gran mayoría, las hemos adquirido cuando éramos muy niños. ¿Cuál es el marco desde el cual yo estoy mirando mi vida para hacer que pase algo diferente? Solo con ordenar esto, el coaching puede tener, nosotros podemos tener, empezando por nosotros, una pista fantástica de por dónde se está moviendo. Antes de seguir, me gustaría escuchar si alguno de ustedes en este PIB encontró alguna pista, alguna punta del ovillo de algún tema propio. ¿Puede levantar la manita para facilitarle el micrófono, por favor? Quien quiera comentar este ejercicio tan potente que nos ha mostrado María Rita. A mí me pareció muy, muy interesante esto de estos pipí. ¿Ah? Pipí. PIB. O sea, estemos atentos. Así de sencillo. Hagamos esto porque, como yo siempre les digo, vieron que la gente tiene esta costumbre de decirte, ah, vos sos coach, como si los coaches tuviéramos resuelta la existencia, ¿no? Yo digo, sí, soy coach cuando trabajo de coach. El resto del día soy coachee. O sea, el resto del día me pasan las mismas cosas que le pasan a todos los mortales. Y me dio tanto interés lo que había planteado Marcelo Cristi, porque lo había vivido en mi vida. Y no me daba cuenta dónde estaba el desorden. El desorden sobre todo emocional, estaba en que estaba haciendo prioritario aquello que no me importaba tanto. ¿Alguien me quiere Muy bien. contar algo? ¿Cómo? Si le podemos habilitar el micrófono a Lía, por favor. Que junto que preguntaba el apellido de Marcelo que mencionas. A ver si lo Sí. puedes escribir en el chat también. Escribo acá en el chat. Fernanda, a ver si puedes habilitar el micrófono del Lía. Ahí está Sí, habilitado. ya Lía. lo tengo, sí. Estaba preguntando por el apellido Marcelo, pero lo acaba de decir Cristi, ¿no? Ah, Cristi. Marcelo, Cristi. Cada kilo, R ahí se los escribo acá. Es muy bueno, lo que encuentren de él se los recomiendo porque realmente es una persona muy poderosa en sus apreciaciones y es un especialista en emociones. Tiene escrito varios libros y los libros son extraordinarios porque te lleva por todo este camino de las emociones y te lleva, les decía, casi 190 emociones, 187 emociones tiene trabajar una por una. Y cuando vos ves, se te abre tanto el panorama. Cuando una persona viene, muchas veces no sabe ni distinguir en la emoción en la que está. Pero cuando vos le empezás a escuchar cuál es la predisposición para la acción y cuál es la inhibición para la acción, es como un mapa. Podés empezar a ver cuáles son los territorios que habita y cuáles los que no puede habitar. ¿Nadie quiere contar nada? Sí. Ahora sí, ¿No? Zenobio, a ver si le habilita el micrófono, por favor, Fernanda. Que quedamos ahí delante sin poder escucharte. Ahora sí te escuchamos, Zenobio. Bueno, yo me quedé, bueno, primero y antes que todo, agradecerte, María Rita, la verdad que uno nunca deja de aprender, yo creo que hasta cuando nos vamos de este mundo, así que te agradezco mucho esta instancia que tenemos contigo, y también a Sergio por la invitación. También me declaro un eterno aprendiz. Yo me quedé en la mesa que tú dijiste que en línea recta, ¿cierto? Podías irte, ¿cierto? Por arriba de la mesa o por debajo de la mesa, o también agarrarte de la lámpara. No, esa es una cosa mía, pero para mí es una instancia, un camino para un poco, ¿cierto? Lo que hemos hablado, ¿cierto? De hablar de lo que debemos hablar, de lo que está oculto. Y ese es un poco, ¿cierto? Es lo que tú lo has expresado desde mi punto de vista. Creo, ¿cierto? Que este cuadro que yo lo hice, claro, me abre un poco, ¿cierto? También mi ser, y hay cosas que para mí son prioridades
y que a lo mejor, ¿cierto? Como ser humano, para el resto a lo mejor no es prioridad, o sea, pero para mí sí son prioridades. Y como bien tú lo dices, claro, es distinto estar en una posición de coach y tener al frente, ¿cierto?, al coachee, porque cuando no somos coach somos seres humanos comunes y corrientes, o sea, no, y tenemos nuestros defectos y sufrimos y hacemos todo eso. O sea, creo que este cuadro a mí me deja un poco resonando, ¿cierto? Y me abre un poquito más el tema de cómo hacerlo mejor en una sesión de coach, que era un poco, ¿cierto?, lo que tú lo estás expresando hoy día. Yo solamente te quiero hacer una pregunta, por echar el tema, ¿cierto? Bueno, lo primero es que tú hablaste de varias técnicas que hay, que un poco, ¿cierto?, las conozco. Me queda un poco, ¿cierto?, y es muy, muy simple a lo mejor la pregunta, pero no había escuchado esta técnica, y es, ¿cómo es la técnica sin técnica? ¿Cómo nosotros, es muy simple esa pregunta, y cómo profundizamos más, cómo, no sé, de lo que no se habla debemos hablar, o sea, cómo lo profundizamos más, el ejemplo, la mesa, ¿cierto? Todo lo que tú has dicho. Esas dos preguntas te agradezco mucho, María Rita. Muchas gracias a vos. Técnica sin técnica, no es una idea mía, es una idea fantástica de Leandro Molinas y Leandro Molinas y Daniel Cooperman, que te van planteando todos estos desafíos. ¿Cómo es cuando no te... Porque vos estás con un coaching, y vos sabés que el camino es por ahí, pero la persona es la persona. O sea, cuando vos estás mirando sistémicamente, vos decís, no puedo, tomo un protocolo porque es una persona y yo sé que primero se pregunta esto, después hace esto, después viene el cambio de mirada. Entonces ellos te dicen, hagámoslo sin una técnica. Empecemos nosotros a observar. Fíjate, si te estás quedando en la polaridad, ¿cómo harías en este mismo nivel lógico para resolver algo? Tendríamos que ir a una síntesis. Por eso yo le decía a Sergio, hay muchas cosas bellísimas para hablar. Por ejemplo, vos te podés asociar, disociar, y también podés disociarte. Es decir, lograr de estas dos polaridades un nivel lógico diferente, con una síntesis perfecta, desde donde, no sé si perfecta, pero digo, innovadora, desde donde poder estar mirando, con lo mejor de acá y lo mejor de allá, porque el mundo binario en el que nosotros nos movemos, ¿viste? Elena Espinal tiene un libro que se llama La ecología del porvenir, y ella trabaja esta idea, y dice, vivimos en mundos binarios. Por lo tanto, estamos parados o acá o acá. Y sin embargo, lo mejor está aconteciendo en este espacio, al que no miramos. Acá están los futuros posibles. Y nosotros estamos mirando, ¿es así o es así? Y las cosas están pasando por acá. Entonces, en las técnicas sin técnicas, lo que te van planteando es, salgamos de los niveles lógicos donde se supone que nos estamos moviendo. Las sesiones no son lineales. Las sesiones forman parte de un proceso. Cuando yo estudiaba coaching, hace un montón de tiempo era un coaching más duro, donde las emociones tenían poca cabida, donde el coach era el que decía lo que el coachee tenía que hacer y por dónde tenía que ir. Para que te aprobaran, vos tenías que hacer sí o sí el cambio de mirada en 30 minutos. Era por decreto. ¿Y dónde estaba el proceso del otro? O sea, esto que dice Maturana, que aparezca el otro como un legítimo otro. No había un legítimo otro ahí. Estaba en mi apuro como coach, porque si no lloraba, se desarmaba y cambiaba la mirada, la sesión no era buena. Entonces, cuando trabajamos las técnicas sin técnicas, vos lo que haces es variar la lógica desde la cual estás mirando. Cambiar el marco desde el cual estás mirando. También tu expertise como coach. Es bien interesante. Cuando vos hablas de la mente holográfica, es tan maravilloso cuando la persona puede
utilizar su cuerpo para saber dónde tiene la angustia. Vieron que angustia viene de la palabra angosto. Me angosto, porque cuando yo me angustio, lo que hago físicamente son un montón de movimientos. ¿Vieron cuando estamos mal, que hacemos todos los movimientos, nos achican? Entonces, acá parece que no puedo respirar. Entonces, esa angustia tiene una forma, tiene un color, tiene un sabor, es como si, entonces vos empezás a trabajar, la persona la tiene en el cuerpo, la puede ubicar, ya vamos a aprender en algún otro momento la técnica, ¿no? Pero saca eso, lo puede acercar, alejar, desechar, y de verdad, porque es maravilloso ver cómo se puede hacer cargo de lo suyo y sacarlo. ¿Por qué? Porque son hologramas. Somos la historia que nos contamos, pero son mucho más que esa historia. Cuando hago biodecodificación metafórica, lo que estoy trabajando son las metáforas y lo que estoy yendo es hasta la raíz para poder cambiar el programa desde el cual emito esa metáfora. Entonces, es solamente solamente desde la ontología del lenguaje, cosa que amo profundamente. Aparte soy profe de lengua, entonces me encanta todo lo que tenga que ver con el lenguaje. Pero hago algunos entrenamientos que se llaman palabras con cuerpo, o poniéndole el cuerpo a las palabras. A vos te da lo mismo cuando te dicen la palabra muerte, que cuando te dicen la palabra nacimiento, cuando te dicen la palabra resurrección, que cuando te dicen transformación, que cuando te dicen agujero negro, agujero blanco. Cada palabra te lleva a un espacio probablemente de no resolución. Entonces, esa técnica sin técnica es salir del protocolo y estar buceando por otros espacios que no son binarios y donde están empezando a suceder otras cosas holográficamente, otras cosas somáticamente, cuando tenemos a disposición nuestra profesional y personal, ¿no? Porque también para nosotros, cuando tenemos no esas herramientas, sino esos recursos a disposición, el mundo cambia. No estás esperando ningún resultado. Estás pasando al coaching y a su tiempo descubre, y te juro que las cosas que descubren son tan espectaculares. Por ejemplo, trabajando sistémicamente y holográficamente, el otro día vi una persona que no podía respirar, que el dolor, que es una historia muy difícil, de violencia y demás, pero cuando estábamos haciendo el proceso de transformación, dijo, no lo quiero soltar, este es mi dolor. Y una cosa es que yo tengo un dolor, y otra cosa es que el dolor me constituye y forma parte de mi identidad. Ya en tu protocolo, tenés que empezar a trabajar eso que vos aprendiste a hacer, porque el que tenés ahí es un ser humano, y como dice Maturana, que a mí me encanta, él dice, amar es dejar aparecer al otro. ¿No es bello? ¿Qué es lo que nos hace ir por encima de todo? ¿Qué es lo que acompaña la sanación de una persona? El tipo de vinculación que vos tenés con esa persona. Lo que sana es el vínculo. Esto que le permite al otro abrir el corazón. Y cuando estás en una relación, yo me tomé el atrevimiento, me gusta tanto esa frase de amar y dejar aparecer al otro, me tomé el atrevimiento de hacer un cambio y dije, claro, si amar es dejar aparecer al otro, amarme es dejarte aparecer a mí. Claro. Y ese es el amor propio. Ah, no, ¿cómo vas a tener amor propio? Sos egoísta. No, pero si yo no me amo, ¿quién lo va a hacer? No sé si Justamente. respondí. No,
María Rita, respondiste plenamente y me hace mucho sentido tu respuesta, profunda. Y bueno, reconozco yo que un poco uno se guía, ¿cierto?, por la estructura, ¿cierto?, que debe llevar el coach y que, ¿cierto?, primero tiene que haber el quiebre. Me hace mucho sentido tu respuesta, creo que justamente en la brecha que está oculta, ¿cierto?, si es negro, si es blanco, o si es, no sé, la polarización, ahí está el descubrimiento para que este ser, ¿cierto?, realmente surja y lo podamos, ¿cierto?, nosotros acompañar en el camino. Así que te agradezco plenamente y quedo súper satisfecho con tu respuesta y con también tu exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Si no hay- Estamos cerca del término, pero antes de terminar, el tiempo es un cruel. Antonio, si quieres comentar algo para Fernanda, le puedes abrir el micrófono a Antonio. Y María Rita, mientras le abren el micrófono, te iba a comentar que me pareció muy interesante además también, lo que yo entendí, eh, esto de ocupar en estos marcos algo que para mí nunca pasa de moda, aunque algunas veces me han dicho, no, pero el análisis transaccional es muy viejo. Eso no significa que no sea vigente o interesante, porque el marco que presentaste, el padre, el adulto y el niño, yo entiendo que viene desde ahí, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y es profundo porque escucha, es más, te descubrís a vos de dónde estás hablando, desde dónde estoy intentando llevar adelante una relación. Ah, con razón, siempre hago agua. No sé, Antonio, Exactamente. hablar, qué lástima, no llegué ni a la mitad. Bueno, no importa, después igual. Antonio, Claro, estoy muy complacido con la mirada integral de Rita. O sea, hace mucho tiempo que he hecho de menos cosas como esa, miradas como ese, enfoques como ese. ¿Ya? Mi experiencia ya un poco lejana del coaching, más que ontológico, del coaching transpersonal, fue que cuando lograba mirar el mundo con los ojos del coaching, y mi enfoque siempre, yo siempre estuve enfocado en lo mismo, cuestión semántica, pero mi enfoque estuvo orientado a las creencias, al mundo que el coachí había estructurado a partir de sus creencias. Pero sin más pretensión que mirar el mundo desde sus ojos, ¿ya? Mirar sus emociones, o sea, sentir sus emociones, acompasar el cuerpo, ¿ya? Lograba cosas discretas, pero lograba cosas, ¿ya? Y para eso fue necesario olvidarme de toda técnica, botar todo lo que me había llenado y ser simplemente, estar ahí, simplemente estar ahí. Por eso me hace sentido lo de María Rita. Creo que, no, que apunta a eso. O sea, eso. Muchísimas gracias. Hay una frase preciosa de Jung que dice: conoce todas las teorías, practica todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sé solamente otra alma humana. Parece que ese es el resumen realmente de lo que hemos, de lo que les he querido mostrar. Es una lástima, me quedaron, no sé si hay 10 minutos más, 5 más, me das para ver un pequeñito video y por lo menos cerrar y dejarles después sí, 5 minutos, a pesar de que los amigos de la universidad ya están trabajando fuera de su horario, pero vamos María Rita, 5 minutos más y ahí estamos. Gracias, Fernanda, gracias. Gracias. Les quiero mostrar, muchas gracias, Antonio. Lo que sigue, lo que encuentren de este señor es maravilloso. Se llama Alex Rovira, muchos de ustedes lo deben conocer, es español y nos dice esto. Vamos a hablar de capacidades y de creencias, porque creo que es una cuestión fundamental sobre
la cual a veces hay una cierta confusión. No vivimos a la altura de nuestras capacidades, los humanos, vivimos a la altura de nuestras creencias. Esta frase, que puede sonar simple, y que lo es además, creo que oculta algo importantísimo. Decía Ortega y Gasset que las ideas las tenemos, pero que las creencias las vivimos. La comprensión racional de los mecanismos que nos ayuda a transformar la existencia, eso de lo que venimos hablando en este espacio. La comprensión racional de los principios como la confianza, el compromiso, no garantizan en absoluto su puesta en práctica. Comprender no implica hacer. Hay gente que comprende pero que no hace. Igual que decir la palabra agua nunca te va a mojar ni a lavar. Hay que tirarse a la piscina, hay que hacer el ejercicio. Hay una diferencia enorme entre saber y creer. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que se tienen que morir, es evidente, pero muy pocas personas se lo creen. Cuando te lo crees, vives la vida de una manera muy distinta. Es el creer el que nos transforma. Son las creencias las que impulsan nuestras ideas. Por eso decía que no vivimos a la altura de nuestras capacidades, vivimos a la altura de nuestras creencias. Hay personas con capacidades extraordinarias que saben que las tienen, pero a lo mejor les han hecho creer que no valía la pena ejercitarlas, que no valía la pena cultivarlas. Y esas capacidades son talentos muertos, sin acción. En cambio, hay personas que aparentemente no tienen unas capacidades muy desarrolladas, pero como han estado en un entorno de apoyo, de reconocimiento, desde el rigor, no desde el brindis al sol gratuito, que las ha impulsado, han integrado una creencia, una autoestima, una confianza potentísima que les ha permitido superar esta discapacidad. Por lo tanto, el eje fundamental en el que tenemos que trabajar es las creencias. Personas que creen que pueden, en un entorno donde son apoyadas, donde se apuesta por la formación, donde se apuesta por el impulso del talento, donde se apuesta por la calidad relacional, por un buen clima, consiguen resultados extraordinarios. Insisto, no vives a la altura de tus capacidades, vives a la altura de tus creencias. El trabajo a hacer, ¿cuál es? Entonces, por supuesto, trabajar en el desarrollo de nuestras capacidades emocionales, cognitivas, en nuestros hábitos operativas, habilidades éticas, habilidades relacionales, todo tipo de habilidades, pero sobre todo trabajar en las creencias, dirimir nuestras falsas creencias, cribarlas, reforzar esas creencias que nos llevan al compromiso, al vínculo de calidad, al apoyo mutuo, a la confianza compartida. Si lo hacemos, el cielo se libre. No, perdón por la dificultad con el audio, no sé por qué. Disculpen, yo les voy a pasar después bien, no sé por qué se ralentizó. Lo que creas, no vivimos a la altura de nuestras capacidades, sino a la altura de nuestras creencias. Esa es la relación que existe entre las creencias y nosotros. ¿Vieron cómo pasa con los elefantes? Que cuando son chiquitos le ponen una estaca chiquitita, pero muy bien clavada, que tiene relación con el cuerpo que tienen, y aprenden que no les es posible, porque hacen mucho esfuerzo y hasta que un día dejan de hacerlo. Después con esa misma estaca tienen miles de kilos y siguen parados en el mismo lugar. Finalmente, la pregunta que seguía es si nos damos permiso para no saber qué pasaría, y la invitación que les voy a mandar, un protocolo para que lo hagan ustedes, el ejercicio, es saber a la duda como un territorio de innovación. Joe Dispenza, que es otro cráneo, habla justamente de las posibilidades infinitas que se esconden en lo que no es conocido. No lo vamos a hacer ahora, es una lástima, pero
Esto es un acróstico. En una época era para poner el nombre del ser amado y poner todas las cualidades que tenía, ¿no? Con las fortalezas o sus cualidades, o empezaban con esa palabra o llevaban esa letra en algún momento. Entonces, cuando les acerque Sergio el PowerPoint, la idea es que lo hagan. Escriban una fortaleza, las que ya tienen, y hacer después lo siguiente. Yo les voy a mandar el protocolo. Se paran sobre el tema que los inquieta, el tema que los tenga en este momento. Lo respiran, piensan en ese tema, pasan después a las creencias. Vuelven a respirar, se toman el tiempo que necesitan y por favor háganle el registro somático. Esas creencias que yo tengo acerca del tema, ¿qué cosas inhabilitan? ¿Qué caminos no veo por esas creencias? Y fíjense que el cuerpo enseguida se los va a estar mostrando. Fíjense dónde se pone rígido, dónde se pone mal. Múdense a las dudas. Van a ver que cuando se paran, sistémicamente, cuando yo me paro y empiezo a percibir la duda, el cuerpo cambia totalmente y empiezan a preguntarse, ¿qué pasaría si yo no pensara lo que pienso? ¿Tendría que hacer esto yo solo o podría pensar en acompañarme con alguien? ¿Qué podría ser? ¿Qué es así tan fácil? Fíjense, puede haber una creencia que yo exprese diciendo, yo no soy inteligente. Y solamente pónganle signos de interrogación. ¿Yo no soy inteligente? Díganselo lentamente y vean qué pasa. Una vez que van del tema a la creencia y a la duda, vuelven al tema. Y en la mano traen las 4 fortalezas que encontraron de ustedes mismos, que ya las traen con ustedes de la palabra duda. Y teniendo cada una de las fortalezas, van respirando de a una, hasta que sienten en el cuerpo la posibilidad de dar un paso. Van recorriendo 4 pasos y llegan hasta el estado alcanzado. En PNL no se habla de espacio de estado deseado, sino de estado alcanzado. ¿Cómo me voy a sentir cuando ya lo tenga? Cuando me case, cuando me compre la casa, cuando me compre el auto, cuando logre el objetivo que yo quiero. Cuando llego al estado alcanzado, yo estoy de espaldas al tema. Y empiezo a ver, a sentir en el cuerpo la emoción de lo que me pasa. En ese momento, antes de terminar el ejercicio, dan vuelta, miran al tema, el camino recorrido, y empiezan a honrar lo que han vivido. Cada una de las dificultades, cada uno de los pasos que les costó dar. Honra, agradecimiento y reconocimiento a ustedes mismos. Después sí, vuelven a girar y se quedan mirando en su propia vida cómo en una enorme pantalla aquello que querían conseguir lo pudieron hacer. La invitación entonces es a asociarse con la duda, abriendo espacios de innovación, inclusión, integración e incorporando la percepción cultural y el silencio como un recurso. Esto que habíamos hablado de cambiar y preservar, Bert Hellinger, el padre de las constelaciones familiares, miren qué belleza, dice, la imperfección facilita la solución. Esto de poder decir, desde donde estoy, desde este marco de creencias, bueno, ¿saben qué? No hay una solución para mí. Qué bueno que no lo sé todo. Finalmente la piedra, porque el distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emprendedor construyó con ella, el campesino cansado la utilizó como un asiento, para los niños fue un juguete, David mató a Goliat, Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Y esto se los voy a decir después cuando terminemos, porque tropezar puede ser una experiencia maravillosa, ya se las cuento, porque los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero un pajarito, dice Eduardo Galeano, me contó que estamos hechos de historias. Inspirar, incluir e innovar. 3 verbos maravillosos que cambian el destino de muchos pueblos en Chile, hay una parte de Argentina donde se trabaja, en México mucho, y que nos
acompaña este estado de responsabilidad. ¿Qué hago desde mi visión personal y profesional para inspirar a otros, para incluir lo que me guste, lo que me disgusta, y que eso sea una posibilidad de innovación para muchos? Y finalmente, así como empecé soplando, termino dando las gracias enormes, enormes por esta oportunidad de compartir y por este agradecimiento también que me pasé 10 minutos, pero les quiero mostrar esto. Miren, ¿ven lo que es esto? Es una piedra. Cuando yo vine a Misiones, hace muchos años atrás, yo tenía 6 años cuando vine la primera vez, ahora tengo 66, así que les estoy contando lo que pasó hace mucho. En Misiones la tierra es colorada, es laterítica, tiene mucho hierro. Y yo estaba, no podía creer ver una tierra así, todo me parecía maravilloso. Pero lo que me pasó fue que estamos sobre un macizo, el macizo de Brasilia. Entonces vos vas por los caminos de tierra colorada y está lleno de montículos de piedra. Y yo me tropecé con una piedra y lo primero que hice fue, así como, sobresaltarme, enojarme. Y mi papá, que siempre digo que era coach sin serlo, me dijo, espera, antes de enojar, aprendí algo. Y tomando otra piedra, golpeó hasta que rompió aquella con la que yo me había tropezado. Y fíjense, esto es lo que pasa en mi provincia. ¿La pueden ver? Es una piedra semipreciosa. Por afuera no parece, pero cuando nos tomamos el trabajo de descubrir lo que hay dentro, no los golpes, ¿no? Pero de descubrir lo que hay dentro, nos podemos quedar maravillados. Para mí el coaching es este proceso. Es el que nos permite conectar a las personas con su propia grandeza. Aquella grandeza que nosotros mismos desconocemos de nosotros. Así que, colegas, muchas, muchas, muchas gracias por la posibilidad de permitirme compartir. Gracias a Sergio. No sé si alguien quiere decir algo o como vos dispongas, Sergio, porque ya nos pasamos del tiempo. Estamos contra el tiempo, lamentablemente, así que muchas gracias, María Rita, como siempre, extraordinaria tu presentación, la generosidad y la pasión, que es lo que más me llega. Muchas gracias a todos por participar, muchas gracias por su tiempo, les vamos a mandar la presentación mañana, así que un abrazo con mis AES de amistad, de crecimiento y amor fraternal para todos los que están acá. Gracias, muchas gracias, Fernanda. Podemos terminar si tú lo decides. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, María Rita. Encantados de tenerlos con nosotros nuevamente. Esperamos vernos en una próxima actividad, en una próximo conversatorio de coaching. Le comentamos a todos nuestros asistentes que esta actividad quedó grabada, por tanto la vamos a subir a nuestras plataformas de Facebook y YouTube y podrán volverla a revisar en esas plataformas. Agradecemos nuevamente su asistencia y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan una muy buena noche. Chao.